Señor, gracias por este tiempo y gracias por otra oportunidad de estudiar su poderosa palabra. Su palabra vive y es para nosotros hoy en día. Cada parte podemos aprender algo acerca de nuestro Señor, acerca de nuestra relación contigo y cómo deberíamos vivir esta vida por ti. Señor, bendice este tiempo, derrama su Espíritu sobre nosotros, que nuestros corazones son abiertos y preparados a escuchar de ti hoy. Dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando el libro de Marcos, entonces abre sus Biblias a Marcos capítulo 10. Y durante las últimas semanas hemos seguido el ministerio de nuestro Señor Jesús en la región de Galilea y Perea. Y ahora estamos todavía en Perea. Y Él se encuentra en esa región porque se está dirigiendo hacia Jerusalén, donde dentro de un poco tiempo entregará su vida en la cruz por nuestros pecados. Es importante. Él nunca pecó, es por nuestros pecados. Y es solo por medio del sacrificio de Jesús en la cruz y su sangre preciosa que recibimos la vida eterna. Y en la historia de hoy, la vida eterna y cómo obtenerla era precisamente lo que estaba en mente del hombre rico que viene a Jesús. Entonces vamos a leer nuestra historia por completo. Marcos 10, empezamos en versículo 17 y leamos hasta versículo 22. Dice: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto le he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Creo que esto es una historia muy familiar a ustedes, la historia del joven rico, pero hay muchas cosas que podemos aprender. Versículo 17 empieza diciendo que Jesús estaba caminando en el camino y que un hombre corrió directamente a él, se arrodilló ante él y le preguntó qué podía hacer para heredar la vida eterna. Y al leer el relato de esta historia en el libro de Mateo y Lucas también, aprendemos que este hombre era joven. En Mateo aprendemos esto.
En todas las cuentas vemos que era rico, y en el libro de Lucas, que él era un principal o un dirigente. Y el hecho que era un principal indicaría que era un miembro del Sanedrín. Y el Sanedrín es el liderazgo de los judíos más alto. Aprendemos de los fariseos, saduceos, escribas, pero el Sanedrín es lo más alto. Es uno de ellos. Entonces, es importante que notamos que este hombre corrió a Jesús. Eso demuestra eso demuestra la intensidad con que este hombre deseó conocer el camino que guía a la vida eterna. Él no estaba esperando que Jesús pasara por donde él estaba, ¿verdad? Sino que él persiguió. Y corriendo tras de él, y cuando lo encontró, él tomó una postura que demostró el respeto que tenía por Jesús. Podemos imaginar los ojos de los discípulos para ver este miembro del Sanedrín ante Jesús. Wow, ¿qué está pasando aquí? Este hombre tenía un verdadero deseo de aprender de Jesús. Es importante. Él no está tratando de atrapar a Jesús. Hemos visto esto en otras cuentas, ¿verdad? Los fariseos tratando de atrapar a Jesús en sus palabras. Lo que vemos aquí es sus motivos son puros. Él quiere aprender verdaderamente de él. Entonces le preguntó a Jesús ¿qué? Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Viste lo que él quiere saber? Él quiere saber lo que debe hacer para heredar la vida eterna por obras. Pero necesitamos entender, él era un judío. Ellos creían que la salvación es por las obras y por guardar la ley de Moisés, no por la fe. Entonces entendemos su corazón. Esto es lo que él sabe. Él sabía también que la justicia era esencial para heredar la salvación. Y quería saber específicamente qué tipo de justicia era requerida para heredar la vida eterna. Entonces podemos imaginar, necesito hablar con Jesús. Quiero saber. Pero en palabras simples, lo que está pasando, él le dice a Jesús, por favor, dime lo que necesito hacer y yo lo haré. A veces vemos esto en la iglesia hoy en día, ¿verdad? Gente que preferían una lista de cosas de hacer. Pero es un caminar por fe, es solo por fe. Nadie puede ganar la salvación por sus obras o por su propio mérito. Eso es una lección que este hombre debe aprender. Pero es interesante. Jesús escuchó la pregunta, pero no se enfocó en su pregunta, ¿verdad? Sino que se enfocó en el hecho que él lo llama, ¿qué? Bueno. En griego tenemos dos palabras para bueno. Está la palabra kalos, que significa exteriormente agradable. Eso no es la palabra usada aquí. Como cuando alguien hace algo bondadoso por una persona, se diría que ese acto fue bueno. ¡Wow, qué bueno!
exteriormente agradable. La otra palabra es agathos, lo que significa inherentemente o inextricablemente bueno. Desde la interna, quién la persona es. Y esta palabra era solo usada en el respecto a Dios. Nunca hacia un líder religioso de los judíos. La verdad es, fue prohibido a llamar un líder judío bueno en este sentido, porque esto fue solo reservado por Dios. Entonces Jesús, escuchando él hablando, dice, hey, ¿por qué me llamó bueno? Entonces, cuando Jesús le dijo a este hombre que solo Dios es bueno, la implicación es que todos los hombres han fallado en el estándar de Dios. Si este hombre hubiera entendido lo que Jesús le dijo con esto, él se hubiera dado cuenta que él no podía hacer nada para heredar la vida eterna en sus propias esfuerzos. Es imposible. Dios es el estándar o la medida a seguir de lo que es bueno. Si los hombres forman un estándar, cambia. Es completamente diferente. Su estándar de lo que es bueno es diferente que yo y otra persona. Dios es la medida. Y todas las personas fallan de alcanzar este estándar. Y es por eso que Jesús es el único camino que guía a la vida eterna. ¿Qué dice? Juan 14, versículo 6. Es muy clara. Juan 14, versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Hay opciones aquí? No. Es solo por medio de Jesús. Él es el único camino. Entonces, en versículo 19, Jesús gira la atención de este hombre a algo muy familiar, la ley de Moisés. Entonces, vamos a leer versículo 19 de nuevo. Jesús dijo, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Dios escribió los 10 mandamientos en 2 tablas cuando se los dio a Moisés. ¿Verdad? Puede leer acerca de esto en Éxodo capítulo 20. En la primera tabla, el primer al quinto mandamiento, vemos claramente la santidad de Dios y la responsabilidad del hombre en respecto a su relación a Dios. En la segunda tabla de la ley tenemos los mandamientos, el 6º al 10º, que enseñan la responsabilidad de los hombres hacia su prójimo. Esto habla de nuestra conducta hacia los demás. Entonces, ¿qué vemos aquí en versículo 19? Jesús cita los mandamientos de la segunda tabla, la responsabilidad hacia el prójimo. Y es importante entender que Jesús nos citó la ley porque la ley podía salvarlo. ¿Okay? No es decir, hey, si está haciendo estas cosas ya tiene la salvación. Me encanta lo que un comentarista dijo acerca de eso. Él dijo, Jesús no presentó la ley
para mostrarle al joven cómo ser salvo, sino que usó la ley para mostrarle que necesitaba ser salvo. ¿Viste la diferencia? Y este es el propósito de la ley. La ley tiene propósito hoy en día. Con los mandamientos somos confrontados ¿con qué? Con nuestros pecados. Cuando vemos solo los 10 mandamientos, podemos ver claramente, es like, wow, yo soy un pecador. Somos confrontados con el hecho que somos pecadores, que estamos lejos del estándar de Dios. Y que estamos en desesperada necesidad de un Salvador. Esto es lo que Jesús quiere hacer con este hombre. Mostrarle, hey, usted necesita un Salvador. Vea lo que dice Santiago 2, versículo 10. Santiago 2, versículo 10. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¡Wow! Solo un error, un fracaso está culpable de todos. Ahí necesitamos entender. Cuando pecamos por la primera vez en nuestra vida, ¿qué pasa? Fallamos en el estándar de Dios en este momento. Y cada persona ha hecho esto. Y si desde este punto, si fallamos una vez y desde este punto, si fue posible que nunca pecamos más. ¿Sabe esto? Aunque somos imperfectos. Imperfectos. Y nunca podemos volver a la perfección. Es imposible. Nunca podemos. Entonces, es solo por medio de la sangre preciosa de Jesús que ha cubierto nuestros pecados, que somos limpios ante el Padre. Es por eso cuando, por la sangre de Jesús, cuando el Padre nos ve su Hijo. Eso es lo que recibamos por medio de su sacrificio. Entonces, este hombre joven, al escuchar la lista de mandamientos, le respondió a Jesús en versículo 20. Entonces le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Wow, es increíble. No sabemos si es la verdad, pero en sus propios ojos, él había guardado todas estas cosas desde su juventud. Pero necesitamos recordar también que para los judíos, estos mandamientos eran algo que se hacían externamente, ¿verdad? Este hombre puede haber estado pensando, bueno, yo nunca he matado a una persona. No le he sido infiel a mi esposa. He sido un buen hijo a mis padres. Siempre los respeté, etc. Entonces, escuchando, like, hey, esto yo he hecho desde mi juventud. Pero ¿recuerda la enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte? Jesús enseñó que Dios se fija también en ¿qué? En el corazón, en lo interno. Es decir, no ha matado, pero ha sentido odio hacia alguien. Cambia todo. No le ha sido físicamente infiel a su esposa, pero ha tenido pensamientos impuros sobre otra mujer. Cambia. Como esto está escrito en griego, significa que este hombre
creyó con todo su corazón que ha guardado la ley, estos mandamientos fielmente. Él no está mintiendo, es like, sí, esto es algo que yo he hecho. Y en el relato de este acontecimiento en Mateo, este joven le preguntó a Jesús otra cosa. No tenemos aquí, pero vemos cómo Jesús respondió. Pero en Mateo capítulo 19, versículo 20, eso fue su pregunta. Después de escuchando esta lista de cosas de guardar, este hombre dijo a Jesús, ¿qué más me falta? Wow. Y con esta pregunta vemos claramente que en este hombre había una batalla en su interior. Está escuchando todo lo que Jesús está diciendo. Está diciendo, sí, yo he hecho esto. Pero en su corazón algo estaba pasando que no podía explicar. Y en otras palabras, Él está diciendo, he guardado todas estas cosas, pero la verdad es que en mi corazón yo sé que eso no es suficiente. Algo no se siente bien en mi corazón. ¿Qué más me falta? Es obvio que está muy consciente de su defecto espiritual. Y por eso preguntó, ¿qué más me falta? ¿Hay cuántas personas en el mundo se están preguntando esta misma pregunta? ¿Qué más me falta? ¿Qué es este vacío? Están llenando sus vidas con muchas cosas. Está buscando la cosa que satisface el corazón, ¿verdad? Eso es lo que vemos en el mundo. La carrera perfecta, es like, wow, finalmente tengo ese trabajo, eso fue mi sueño. Pero después de 2-3 meses, like, wow, eso es todo un vacío. Ellos están buscando más dinero y finalmente tienen el dinero, pueden comprar cualquier cosa, pero ya, ¿qué más me falta? Otros tienen posición, la fama, pero sus corazones siguen sintiendo un vacío. Vean la gente en Hollywood. ¿Cuántos están tomando su propia vida? Tienen la plata, tienen la posición, tienen la fama, pero en el final tienen un vacío. Están buscando qué más me falta. Tengo un vacío, no sé qué es. Tengo eso es. Y duele. No pueden llenar este vacío. ¿Sabe por qué? Porque fuimos creados para tener una relación con nuestro Creador. Por medio de Cristo. Es solo por medio de Cristo. Solo por medio de Él podemos experimentar ¿qué? Paz con Dios. Verdadero paz. Solo ahí experimentamos la vida abundante. Eso fue una promesa de Jesús en Juan 10. La vida abundante, una vida con verdadero propósito, ¿verdad? Queremos que nuestras vidas tienen propósito. No simplemente están pasando día tras día tras día haciendo la misma cosa. Queremos hacer algo. En Cristo tenemos verdadero propósito. En el versículo 21, escuchando a este hombre, Jesús le revela al hombre su injusticia ante la ley. Vamos a leer de nuevo. Entonces Jesús, mirándole, le amó
y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígame tomando tu cruz. Primero nos dice que Jesús le amó. Eso fue un momento muy tierno. Un líder del Sanedrín ante él buscando cómo puede heredar la vida eterna. Sabe que algo no es completamente correcto con eso, buscando. Y Jesús mirando sus ojos, hablando con él, le amó. ¡Qué hermosa! Él podía ver claramente la profunda necesidad de este hombre. Jesús sabe. Pero aunque el deseo de este hombre por la vida eterna era real, Jesús podía ver que Dios no estaba en el trono de su corazón, sino que el mundo tenía ese trono. La segunda tabla de la ley es resumida en, hemos escuchado eso, amarás a tu prójimo como que a ti mismo. Como a ti mismo. Ese amor que responde a las necesidades de los demás. El hombre en este momento necesitaba examinar su propio corazón. ¿Cuáles eran realmente sus prioridades? Y necesitamos entender, para vender todas sus cosas es no lo que todos deben hacer. ¿Me entienden? Pero para él, sus riquezas eran un obstáculo de venir a Jesús en fe. Entonces, esto fue el requisito para él. Entonces, si está leyendo esto, está pensando, wow, necesito vender todas mis cosas. No, pero ¿qué es el obstáculo en su vida que prevendría a usted a venir a Jesús completamente? Esta cosa usted debe remover. ¿Entiende? Pero para él, aprendemos aquí, fue sus riquezas. Bueno, el hecho de dar sus posesiones a los demás demostraría que su amor por Dios era mayor que sus riquezas. Jesús le dijo, después de dar sus bienes a los pobres, ven y sígame. Puedes seguirme en este momento. Aquí Jesús le demostró el camino a la vida eterna. Es fe y obediencia a la persona de Cristo. Una vida rendida a Él que sigue a Jesús. Y lo que debe de hacer está claro. Entonces en versículo 22, el hombre responde a Jesús. Dice, pero él, vea, afligido por esta palabra, se fue triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. Cuando Jesús le da la lista de mandamientos en un principio, ¿verdad? Versículo 19, el hombre parece estar como optimista, ¿verdad? Escuchándose que todas estas cosas he guardado desde mi juventud. Optimista. Pero ahora, con la última cosa que Jesús le dice en versículo 21, el hombre rico es lleno de ¿qué? Tristeza, porque él tenía mucho. Lo que evitaría que este hombre siguiera a Jesús con todo su ser era su amor a las riquezas, su amor por las cosas del mundo.
Jesús dijo también en el Sermón del Monte, en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, nadie, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Nadie. Y eso fue el problema. Este hombre trató de servir ambos. Quiero Dios, pero quiero mis riquezas. Y para este hombre, lo que Jesús le pide era radical. Era radical. Cambiaría su vida por completo. Tristemente, para él, ese precio era demasiado grande, porque su amor por el mundo prevalecía sobre su amor por Dios. Es triste. Esta es la cosa. Si se puede imaginar, si tenemos una escala de peso, y en este lado es todas sus riquezas, y en el otro lado la vida eterna. Riquezas, vida eterna. Las riquezas pesan más, valen más. Imagínense, es difícil de entender. Sus riquezas eran su Dios. En este sentido, este hombre había fallado en guardar el primer mandamiento de no tener dioses ajenos. No tener un Dios falso. Su Dios fue sus riquezas. Para nosotros, ¿qué o quién está sentado en el trono de su corazón? Se está sentado diciendo, yo no tengo riquezas. No, puede hacer otra cosa. Una persona. Es solo Jesús. Solo Jesús está sentado en el trono de su corazón. Puede decir hoy que Él tiene control absoluto sobre su vida. En este momento, piensa, pídele a Dios, y tiene todo el trono de mi corazón. O hay otra cosa, otra persona. Dios revelará eso a usted. Pero es su responsabilidad, si hay un obstáculo en su corazón, a removerlo. Es su responsabilidad. Hay otra cosa que gobierna su vida. ¿Tiene el mundo su atención y su afección? Debemos entender que hay un costo involucrado con ser un verdadero seguidor de Cristo. Es lo que Jesús siempre está enseñando. Hay un costo involucrado de ser un verdadero seguidor de Él. Cristo no quiere parte de nuestras vidas. Cristo, estoy dispuesto a entregar esta área de mi vida. Gracias. Cristo puede tener 50% de mi vida. Él quiere todas nuestras vidas, todo nuestro ser. Cuando Cristo murió en la cruz para darnos vida eterna y propósito, Él remitió ¿cuánto de nuestra vida? ¿50%? 100% de nuestra vida ha sido redimido en la cruz. Entonces, ¿cuánto necesitamos entregar a Él? 100%. Porque 100% de nuestra vida debería pertenecer a Él.
por su sacrificio. Simplemente por eso. ¿Vivimos por Cristo o no vivimos por Cristo? Ahí no existe una vida neutral. No existe. Cristo llamó a sus discípulos y a este hombre a una vida de rendición absoluta y nada menos. ¿Y es diferente para nosotros hoy en día? Absolutamente no. Es igual. Es igual hoy en día. Pero vea cómo este hombre respondió, ¿verdad? En versículo 22. Él no se fue de la presencia de Jesús feliz, ¿verdad? No. Él no está feliz diciendo, bueno, por lo menos todavía tengo mis riquezas. No leamos esto. Él fue lleno de lamento. No sabía, posiblemente fue llorando a su casa. Oh, ¿cómo posible? La vida que vive por este mundo es una vida vacía. Es vacía. Esta vida le promete que felicidad, contentamiento, pero termina en lamento y vacía. Y si esto describe su vida hoy, ore y entrega su vida a Jesús una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Él es la única respuesta a la pregunta, ¿qué más me falta? ¿Qué más me falta? Jesús. Es Jesús. Si usted está aquí y nunca ha puesto su fe en Jesús, hágalo hoy. Empieza su caminar por fe con Él. ¿Y sabe eso? Él llenará el vacío de su vida que solo Él puede llenar. Y la vida que 100% pertenece a Cristo está, ¿sabe eso? Lleno de gozo. Porque podemos descansar en nuestra salvación. No importa las cosas que enfrentamos porque sabemos, somos salvos, somos hijos de Dios. Tenemos un futuro, una esperanza en Él. Nada y nadie puede robar nuestro gozo. Es atado a nuestra salvación. Tenemos propósito, verdadero propósito. Tenemos la oportunidad a vivir por Jesús todos los días. También tenemos contentamiento en todo. La vida en Cristo es la mejor vida. ¿Sabe por qué? Porque Cristo llena todo el vacío de nuestros corazones. Amén. Señor, gracias por esta historia. Es un buen momento para nosotros a despertar donde estamos y pensar en verdaderamente cómo estamos viviendo. Para preguntar nosotros mismos, ¿estoy viviendo solo por Cristo? ¿Es solo Cristo sentado en el trono de mi corazón? ¿O estoy viviendo por otras cosas? ¿Estoy buscando otras cosas para llenar este vacío en mi vida? Gracias, Señor, por esta mañana en su palabra para ver que solo Cristo puede llenar nuestras vidas. Que si queremos verdaderamente experimentar la vida abundante es en Cristo. Y Señor, que nadie sale esta mañana de aquí triste, como este hombre rico,
que salió su presencia triste, lleno de lamento, porque prefirió a vivir por sus riquezas en vez de ti. Señor, darnos la fuerza si hay un obstáculo en nuestra vida que no está permitiéndonos a seguirlo 100%, darnos la fuerza y deseo a removerlo. Porque queremos decir, mi deseo a vivir por mi Rey es más que las cosas del mundo. Y que caminamos en su gracia, su misericordia, su bondad y amor diariamente. Ayúdanos, Señor, a vivir la vida que tú tienes para nosotros. Y eso es la mejor vida posible. Pedimos estas cosas en tu glorioso nombre. Amén.